Eva. Gracias. Gracias, Laura. Bueno, Laura la recuperaremos dentro de un ratito, que volverá a explicar algunas. Bueno, yo también reiterar los agradecimientos, pero ya los ha aportado mi compañera Laura. La verdad que es una mesa pues profesional y emocional, porque la verdad que este estudio que os presentamos hoy, los resultados que os presentaremos, es de la primera investigación que hicimos, que siempre, la verdad que siempre damos las gracias y siempre estamos, bueno, ha sido como que continúa, ¿no?, en el tiempo, que hemos tenido la suerte de poder darle continuidad, y ahora mismo estamos pues también iniciando estamos iniciando y siguiendo esta línea de investigación a través de un proyecto financiado por un I+D financiado por el Ministerio, que al final os diremos un poquito también cuáles serían las líneas con las que nos gustaría seguir en este tema. Bueno, en 2000, esto la verdad es que nació como una necesidad sentida, y yo la verdad que he sentido mucho lo que has dicho, Luz, porque recuerdo que tenemos una asignatura compartida entre Trabajo Social y Derecho en la Universidad Rovira i Virgili, donde invitamos a muchos profesionales del territorio y muchas profesionales del territorio para que acerquen su práctica diaria y también a víctimas a las aulas e intenten ya generar esa interdisciplinaridad desde las aulas. Allá surgió esta idea del proyecto, o sea que de alguna manera nosotras como académicas, que siempre estamos como un poquito lejos de la realidad, lo que queríamos y siempre hemos pretendido, tanto Laura como yo como el resto del equipo, ha sido acercarnos. Siempre hemos tenido esta inquietud de, ostras, que nuestra investigación sirva para algo, que nuestras clases sirvan para algo. Nosotras desde la investigación, ¿qué podemos aportar para que esto tenga un impacto también en la sociedad y no quede solamente en un artículo científico en el índice o en la revista tal? Y recuerdo perfectamente el día que estábamos en una conversación con profesionales del territorio hablando, y que nos comentaron precisamente la necesidad de trabajar sobre esta línea. Luego conocimos también la Fundación Mujeres, porque realmente académicamente no hay ningún grupo que trabaje sobre esta cuestión a nivel estatal. Y bueno, fue una sorpresa muy compleja. Hemos hablado de la complejidad, ciertamente era muy complejo, pero sí que decidimos en ese momento pues seguir trabajando y apostando por la interdisciplinaridad. Nuestra metodología, yo creo que lo que apostamos desde el comienzo fue en intentar generar espacios para generar conocimiento interdisciplinar. Nació de una idea interdisciplinar, pero nuestra idea continúa siendo ir un poquito más lejos y llegar a que sea transdisciplinar. Es decir, no solo juntarnos investigadoras, ¿no?, desde una perspectiva obviamente feminista, crítica y reflexiva, pero nuestra idea era, y continúa siendo, no solamente crear este espacio donde cada una, ¿no?, el conocimiento situado de Harvard, seguramente lo conocéis, que cada una hable desde su disciplina, sino que podamos llegar realmente a definir, vuelvo a repetir, desde el feminismo, ¿no?, marcos conceptuales que sean holísticos e integrales. La verdad que esto es un reto y no es fácil, porque nos damos cuenta que así como la persona, y también cuando llegamos a la víctima, el conocimiento está segregado, cuando intentas juntarlo no es fácil. Y esto se ve manifestado en la ciencia, pero también se ve o se pone de manifiesto en la intervención. Y lo hemos visto también cuando hemos entrevistado a las víctimas, ¿no?, y a sus familias. Otra de las cuestiones súper importante para nosotras era dar voz a estas personas, a las víctimas, y la verdad que es no es igual hacer una investigación en este campo que hacer otra investigación de las que hemos hecho nosotras. Y bueno, ¿qué queríamos? Pues recoger la experiencia, las vivencias, recoger y llegar un poco a lo que nosotros también trabajaremos, o estamos trabajando, es a la justicia testimonial, ¿no?, que no es fácil, porque a veces las víctimas, pues esto lo han comentado ellas, mis compañeras de mesa, pues a veces las víctimas en el circuito de la intervención pues van explicando muchas veces lo que han vivido a muchas y muchos profesionales,
y de alguna manera, esto lo hemos hablado muchas veces, que se acaba intoxicando, ¿no?, este relato. El relato que finalmente llega, igual si lo comparásemos con la vivencia y la experiencia y el testimonio inicial de la víctima, no siempre va a favor, incluso a veces puede ir en contra, ¿no? Nosotras desde la investigación lo que hemos querido y continuamos queriendo es acercarnos, dar voz, ¿no? Y que además el título de vuestro proyecto es ideal porque se ajusta muy bien también a nuestra investigación, es dar voz a las personas, a las víctimas, a las supervivientes. Además, porque los hijos y hijas de las familias son supervivientes también del feminicidio. A nivel, bueno, pues metodológicamente señalar estos aspectos. Hicimos un primer vaciado, continuamos actualizando bibliografía. Sí que es cierto que a nivel internacional nos hemos encontrado pues muchos, bueno, no tantos, nos gustaría haber encontrado más. Hemos encontrado grupos de investigación que a nivel internacional trabajan sobre el mismo tema, pero es cierto que hay como una descompensación entre todos aquellos estudios que refieren a la cuestión de cómo abordar el trauma, ¿no?, o el duelo desde una cuestión terapéutica desde aquí y desde una visión más psicológica. Tenemos más estudios a nivel internacional, pero sí que es verdad que hemos encontrado pocos estudios científicos que abarquen las necesidades más en el ámbito social, educativo, de la vida cotidiana de las personas, ¿no?, y de las víctimas. Y bueno, esto desde el punto de vista de marco teórico. Después, claro, precisamente los resultados de la investigación nos han afirmado y confirmado que es necesario incidir también sobre este acompañamiento. Es muy importante el acompañamiento individual, el acompañamiento terapéutico, el acompañamiento psicológico, pero es igual de necesario abordar el acompañamiento social, y a esto me referiré más adelante. Para ello, pues hicimos un pequeño. Esta investigación fue muy cortita en el tiempo. Fue de duración de 1 año. Nos permitió analizar en profundidad, eso sí, 3 casos. 3 casos de feminicidio en Cataluña, que cada caso que incluía, pues recoger la voz, ¿no?, hacer entrevistas en profundidad a los hijos y hijas supervivientes. Y a los familiares. Obviamente todo esto con las garantías éticas, que era totalmente voluntario. Quien quería participaba, habían personas que no querían participar, pues obviamente estaban en su derecho y respetamos en todo momento esta voluntad. Pero también intentamos, y esto fue difícil, encontrar la muestra fue difícil porque no todo el mundo quería, no solamente encontrarla, sino el acceso, ¿no?, a los informantes. Y por otro lado, pues también hicimos la búsqueda de profesionales que habían intervenido en esos casos para poder entrevistar y dar una visión más global de cada uno de estos casos. Eso junto con el análisis también sociojurídico de cada sentencia judicial. Además de ello, también analizamos 27 sentencias judiciales dictadas en los últimos 5 años en Cataluña, donde hubiera habido presencia de un hijo menor por feminicidio. Bueno, esto es nuestras compañeras que están presentes en espíritu, no sé en qué, aquí, acompañándonos desde la distancia. La verdad que dar gracias a ellas también, porque aunque estemos nosotras dos aquí representando, somos un equipo muy grande y muy diferentes disciplinas, desde la antropología, el trabajo social, las ciencias médicas, del derecho desde diferentes también disciplinas, etcétera, etcétera. Bueno, yo os presentaré un pequeño sociograma para que nos contextualicemos con cada uno de los casos, pero bueno, aquí hoy seguro que tenemos muchas más familias que... Pero estos son los 3 casos que nosotras estudiamos. Para situaros un poquito, son seudónimos, obviamente. María es una mujer que fue asesinada en el 2010, en ese momento fue asesinada por Luis. En ese momento María no vivía con Luis, tenían una orden de protección, y tenía a Pedro, a su hijo de 15 años, fruto de una relación anterior, y a Lucas y Carlos, fruto de la relación con Luis. Cuando María fue asesinada, Pedro, Lucas y Carlos
fueron a un centro de acogida de menores durante 9 meses, ¿vale? En Cataluña, en los centros de acogida separan a los, bueno, distribuyen o separan a los hijos en función de las edades. Entonces yo recuerdo la entrevista con Luis, que para él fue realmente traumático, que además de la pérdida de la madre, todo el resto de pérdidas que implica ir a un centro de acogida, perdió además también a sus hermanos, porque no pudo estar con ellos durante este tiempo. Estuvo 9 meses mientras encontraban con qué familia se podía reagrupar, porque María venía, ¿no?, es de origen de Bielorrusia, y no encontraban con quién podían acoger a los pequeños. Bueno, finalmente, después de 9 meses, Pedro, con sus 2 hermanitos, Lucas y Carlos, fueron a vivir con la familia, el hermano del asesino. Y claro, la realidad es que esto implicó no solamente cambiar de familia, que fuera la familia del agresor, pero además implicó que cambió de lugar, cambió de comunidad autónoma, fue a vivir en un pueblo muy pequeñito, que justo aquel pueblecito donde vivía Raúl, su tío, era el pueblo donde había también nacido el asesino. Con todo lo que aquello llevó, que la verdad que el caso es, no sé si llamarlo interesante, triste o con qué calificativo denominarlo, ¿no? Pero realmente las vivencias que estos 3 niños, pero sobre todo Pedro, que es mucho mayor que sus hermanos, ha sentido pues todos estos silencios que decíamos, ¿no? Cómo sentía los rumores, ¿no?, la rumorología de un pueblecito pues de 50 habitantes, donde de alguna manera después vemos, incluso llegaron a culparle, él decía que incluso se ha sentido él culpabilizado por la muerte de su madre. Bueno, la cuestión es que además de todo este drama se añadió que en el 2018 su tío Raúl, también por cuestiones que ahora no vienen al caso, bueno, también entró en prisión, con lo cual Pedro, que tenía todas unas expectativas de vida cuando llegara a ser mayor de edad, irse a vivir a otro sitio, etcétera, etcétera, pues renunció para hacerse cargo de sus 2 hermanos todavía menores de edad. Bueno, después tenemos el caso de Antonia. Antonia pues fue asesinada en el 2009. Antonia en ese momento también no vivía con su pareja y tenía un hijo pequeñito, Biel, que entonces en el momento que perdió su mamá tenía 4 años, y en aquel momento Antonia vivía con su mamá Rosa y con su hermana menor de 15 años, Carla. Cuando fue asesinada Antonia, el niño, ahí hubo también es un tema a abordar, ¿no?, la cuestión de que con quién se quedaba el niño, pero finalmente, aunque algunas de las hermanas de Antonia quisieron quedarse con el niño, finalmente Biel se quedó con su abuela. Le costó 5 años a su abuela tener la custodia de su nieto. Y bueno, con todo lo que esto representó. Lo paso un poco rápido porque de cada uno de ellos nos podríamos extender muchísimo, y tienen toda ya sabemos, ¿no?, unas historias muy largas. Y luego tenemos el caso de Marta. A Marta pues también la asesinaron en 2011. Marta también tenía una hija, Clara, fruto de una relación anterior, pero en ese momento se había vuelto a juntar con el maltratador, con Eduardo, que la asesinó pues en 2011, y Andrea presenció el asesinato además de su mamá. Andrea, la acogió su abuela. Su abuelo durante unos pequeños años, lo que pasa que murió el abuelo y se quedó con su abuela. Lo que pasa es que su abuela ha compartido, es la que oficialmente se ha quedado con la custodia de Andrea, pero ha compartido informalmente este cuidado con uno de los tíos de Andrea. Porque, ya lo han explicado, es un trabajo, implica unos cuidados, ¿no?, importantes, que no siempre la abuela podía asumir o se sentía emocionalmente capaz de poder sostener. Ay, no sé qué he hecho. ¿He apagado algo? Yo creo que le he dado yo. Bueno, después de presentar los casos así en modo muy general, os comentaré un poco los resultados principales de lo que sería el estudio que ha dado pie también al siguiente,
¿Qué hemos encontrado? Básicamente, una cuestión importante, la cultura que hemos denominado la cultura del silencio, ¿no? Hemos detectado muchísimos silencios e invisibilización del feminicidio y de sus consecuencias que conllevan o que detrás de que esconden prejuicios y estereotipos, tanto por razón de género como de etnia, que comportan a la vez estigmatización de la víctima, desculpabilización muchas veces del agresor y reproducción social de la propia violencia machista o de género, que es lo que vendría a confirmar de alguna manera nuestra hipótesis inicial. Bueno, el ejemplo claro, titulamos el primer caso Lo que pasó. El caso de Pedro, con sus 2 hermanitos, que fue a vivir a otra comunidad en este pueblo que comentaba pequeñito, todo el mundo, nadie hablaba del caso como era lo que pasó. Todo el mundo lo denominaba lo que pasó, pero nadie. Pedro nos decía, nunca nadie, yo no he hablado nunca, ni con mis hermanos, ni con mis tíos, con nadie he podido hablar de lo que he sentido ni lo que ha sucedido. Detrás de todo ello, pues es lo que decía, ¿no? Había mucha rumorología, incluso él dijo, es que sé que en el pueblo han llegado a decir que sí ha sido culpa mía que mi mamá muriese. Y claro, como también era el pueblo del agresor, pues de alguna manera se desculpabilizaba, ¿no? Con frases como, bueno, es que era una pareja que ya discutía antes, ¿no? La gente todavía no se explica, no me puedo explicar cómo ha podido pasar eso, no entiendo cómo Luis, ¿no?, ha podido hacer eso. También nos hemos encontrado mucho con la idea de la figura del espectador o espectadora. ¿Qué quiere decir? Pues la idea, ¿no?, esta idea de que nadie se lo imagina, pero todos lo veíamos venir. Y que muchas veces por miedo, muchas veces por inseguridad, desde el punto de vista profesional a veces no dicen nada porque sienten que se están metiendo en algo, ¿no?, privado, no lo comentan. Salía una de las profesoras, la de Biel, siempre lo dijo, ella nos dijo esta frase, nadie se lo imaginaba, pero lo veíamos venir. Ellos, como los profesionales, muchas veces reivindican también tener o disponer de más herramientas para sentirse seguros y seguras a la hora de poder denunciar o a la hora de poder decir, ¿no?, que ahí está pasando algo. Y luego el mito de que cuando los niños o las niñas son pequeñas, pues que no se dan cuenta de lo que está sucediendo. En los ámbitos, también hemos detectado necesidades que se han repetido ya en la mesa, y así que iré rapidito, pero que Luz las ha explicado muy bien, incluso porque las has vivido, ¿no?, en primera persona, pero curiosamente nos hemos encontrado con lo mismo, ¿no?, necesidades que nos han declarado. Pues en el momento de crisis, ¿no?, esta primera entrevista es un momento delicado que siempre nos decían la necesidad de estar un poco más preparados para, ¿no?, los profesionales, sobre todo de los ámbitos policiales y de la psicología. En el ámbito de la salud, al menos en Cataluña, lo que nos han destacado estas familias es que los protocolos deberían ser menos rígidos y que las terapias tendrían que ser más personalizadas y más en el tiempo. Luego también servicios sociales de atención a la infancia, agilizar trámites, ya se ha hablado del tema, no voy a repetirme, evitar separar a los hermanos en centros de acogida, también mantener las redes sociales protectoras, porque cuando están en centros de acogida, pues ya realmente no pueden relacionarse con nadie. Y claro, sí que es verdad que a veces dentro de la familia puede haber alguna persona, ¿no?, que no sea protectora, pero hay muchas que sí que lo son. Con lo tanto, también, ¿no?, quitarles a estas personas que los pueden proteger, para ellos o para ellas es muy duro. Protocolos para evitar doble vulnerabilidad, ¿no? Ejemplos, nos hemos encontrado en un caso donde además había abusos sexuales por parte de los familiares. Y en el ámbito educativo, que es un ámbito que al menos en Cataluña no está nada trabajado, reivindican mucho el profesorado la necesidad de protocolos para poder trabajar porque hay mucho riesgo de revictimización, por acoso y a veces por lo contrario, por sobreprotección. Entonces a veces se encuentran que no es una cuestión individual del niño, de cómo abordar un niño que ha perdido la mamá y el papá además tiene el estigma añadido de que está en la cárcel y es el asesino. Es que a raíz de ahí se generan muchas dinámicas en el aula que tienen que ver con un aprendizaje no solamente individual del niño, sino un aprendizaje de toda la clase y con unas repercusiones a nivel comunitario, ¿no? Esto también la verdad que... ¡Ay! Otra vez. No sé qué he hecho. Vale.
En el ámbito familiar, ya lo hemos hablado, pero vimos muy interesantes, si os fijáis en los 3 casos, los cambios de rol. El hijo, Pedro, que tiene que convertirse en padre, la abuela, ¿no? Rosa, que se tiene que convertir en madre, y el tío, que tiene que convertirse en padre. Claro, todo esto que implica unas necesidades de cuidar también a los familiares. No solamente el hijo o la hija, también necesitan cuidados. En el ámbito jurídico, Laura, no sé si es que estamos fuera de tiempo y no quisiéramos, pero ahí en el ámbito jurídico hay... Bueno, yo creo que hemos hablado bastante, bueno, o sea, ha aparecido ya este tema bastante. En el ámbito jurídico hicimos como 2 perspectivas. Una, preguntar a las familias cómo habían vivido ese proceso judicial, ¿no? Ese contacto con la justicia que es frío, que es duro, que muchas veces es incomprensible para las familias, y ahí hay mucho margen de mejora de cómo la justicia recibe, acoge a esas familias, encuentros en los pasillos de los juzgados, encuentros en los pasillos con el agresor, con el asesino. Y después hicimos un estudio de sentencias y ahí pues aparecieron temas de los que hemos hablado hoy, en torno a medidas de reparación, a indemnizaciones, a pensiones, al tema de la patria potestad y eso cómo se canaliza, una necesidad evidente de mejorar la valoración del riesgo y de la protección de las víctimas. Muchas de ellas tenían órdenes de protección vigentes. En fin, todos esos temas. No me alargo porque hemos hablado, han salido muchas veces de estos. Así que, Eva, si quieres seguir. Sí. Bueno, yo creo que otra cosa muy importante es señalar también las fortalezas que hemos encontrado, es de los aspectos resilientes. También nos hemos encontrado diferentes niveles, individual, a nivel de profesional o institucional y a nivel comunitario. Y esto creo que es una cosa que es un reto, es una oportunidad, la vemos como una oportunidad. Es ver la manera de fomentar los factores protectores y resilientes. Por una parte, a nivel individual, el caso 1, Pedro, es un caso de resiliencia, es un ejemplo de resiliencia. En el caso 2, la abuela. La abuela, de hecho, salió mucho en los medios de comunicación de Cataluña y la llamaban la abuela guerrera. Tristemente, después de pasar por todo el circuito dejó de ser guerrera y partía de una persona empoderada a dejarlo de ser. Tristemente, ella lo define como las injusticias que había vivido dentro del propio sistema. Esto creo que nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Y pensar. Fortalezas también en el ámbito de la intervención. Estas figuras del policía, de maestros y maestras, de abogados, abogadas, que tienen también un potencial y que en muchos casos, en los 3 casos, son figuras de acompañamiento vital, que tienen también muchas oportunidades para poder acompañar y conocer y empatizar con estas familias y que pueden ayudarlas muchísimo. Y a nivel comunitario, pues también hemos tenido, en cada uno de los casos, hemos tenido un caso donde la comunidad no ha sido un factor de protección, como en el caso 1, mientras que en el caso 3 sí, porque el pueblo se abocó, ¿no?, a favor de la familia y la ayudó muchísimo. Entonces, claro, hemos visto también cómo esto afecta positivamente en esta recuperación de las víctimas. Y bueno, ya para terminar, ya tenemos la importancia de esta resiliencia también de las instituciones, ¿no? En conclusión, abandonar la visión reduccionista, verlo como un continuo, ir más allá de lo que decíamos de la mujer, que es verlo como un fenómeno, no vinculado únicamente a las desigualdades y que no solo repercute en la mujer, la necesidad de estudios integrales y propuestas de mejora, prevención, romper estos silencios y poner en el centro de las políticas públicas el cuidado y la sostenibilidad de la vida, que es lo que nos permitirá que haya justicia social. Muchas gracias, perdona que te corte ya. No pasa nada.